la siguiente charla. Está a cargo de el estudiante Jimena Cruz, donde nos contará un poquito sobre análisis de datos utilizando minería con el propósito de identificar situaciones asociadas con violencia infantil. Muchas gracias. Adelante, Jimena. Muchas gracias, maestro. Buenos días a todos. Les voy a primero compartir mi pantalla. ¿Me podrían decir si la están viendo? Perfectamente, gracias. Muy bien. Bueno, me presento, soy Jimena Cruz. Yo hice como proyecto de investigación para mi titulación el uso de minería de datos y técnicas de análisis de datos para caracterizar la violencia infantil en niños de preescolar enfocados en Yucatán, México. Como introducción, pues es explicar como el problema que voy a tratar o que vamos a tratar. El problema, pues, violencia infantil. Este problema lo pude yo trabajar gracias por la ayuda de la maestra Faride y el maestro Víctor, que me proporcionaron como los datos necesarios para yo poder trabajar con este tema. Bueno, pues el problema, como a muy grandes rasgos, que como ya comenta la maestra Faride, pues es bastante grande actualmente en el mundo y en México también. O sea, tenemos muy altos números. Como aquí lo menciono de fuentes confiables, 1.000 millones de niños expuestos a violencia en el mundo según la OMS, incluso pues hasta más, porque pues la información puede que ya se haya actualizado o se vaya a actualizar en este año. Y 31.690 casos reportados en México en 2023. Y podemos considerar que son los reportados, porque también puede haber casos que no estén reportados, y también hay que estar conscientes de esos casos y no solo considerar los que están reportados, ¿no? Y en Yucatán, del año 2021 al 2022, hubo un aumento considerable del más del 24%. Lo que nos indica pues que no estamos mejorando. O sea, las técnicas para prevenir o para concientizar sobre la violencia infantil pues no están funcionando del todo, porque tenemos un gran aumento de año en año, ¿no? Y esto considerando que es del 2021 al 2022. También tenemos que pues el 65% de los casos ocurren dentro del entorno familiar. Es como lo más común, y los datos que ya existentes pues lo están demostrando, ¿no? 32% de violencia psicológica y 30% de violencia sexual son las violencias como más con porcentajes más altos, los tipos de violencia más altos. Y en Yucatán, priorizando, digamos, la violencia sexual, hubo un aumento del 68% en el año 2022 en consideración con los anteriores años, y digamos, en los números de casos que hubo en los anteriores años al 2022, hubo un aumento del 68% del tipo de violencia sexual, lo que pues nos indica que estamos graves en ese aspecto, en esa situación, y pues hay que actuar y tomar medidas para pues mejorar esos datos, para que ya ayudar a disminuir la violencia infantil, ¿no? Que es lo que se busca. Las niñas son las que representan el 94% de víctimas de violencia sexual, lo cual pues es un dato que es muy conocido, vaya. Son más propensos lamentablemente a tener sufrir de violencia sexual las niñas que los niños, pero no debemos excluir que también los niños pueden ser víctimas de violencia sexual o de cualquier otra violencia. Entonces no hay que olvidarnos de esa parte.
Bueno, ya viendo un poco el problema, debido a la naturaleza del fenómeno, la violencia como tal y violencia infantil como una rama, sabemos que pues es un fenómeno que tiene puede tener muchas ramas, muchas características, porque cada caso es muy diferente. Podemos tener que dos niñas sufrieron de algún tipo de violencia, pero tuvieron como que rasgos que nos pudieran indicar que estaban sufriendo la violencia o que podrían ser propensas a sufrir la violencia, y que pueden ser estos rasgos totalmente diferentes. Entonces, el fenómeno, dependiendo de cada caso, se puede presentar de diferente manera. Claro que puede haber pues ciertos rasgos que sean similares o que siempre sean persistentes, pero pues también tenemos que considerar que puede haber factores que no estamos viendo, particulares de cierto grupo de niños o niñas, y que nos hace falta investigar más al fondo y prevenir más en estos factores que no estamos considerando, porque los métodos estadísticos tradicionales que se usan para la investigación de la violencia infantil no alcanzan mucho a percibir la complejidad que tiene este fenómeno. Y de aquí es que se surgió la propuesta de usar minería de datos y análisis de datos para ayudar a caracterizar la violencia infantil, porque nos puede dar perfiles más específicos que nos puede ayudar a identificar más factores que deberíamos estar previniendo, ¿no? Entonces, así como pregunta de investigación e hipótesis que se planteó, pues fue que si es posible caracterizar la violencia infantil en Yucatán usando estas técnicas de minería de datos. Y a partir de esta pregunta pues se desarrolla la hipótesis, que viene siendo que sí es posible, que sí resulta ser una herramienta efectiva para identificar factores y perfiles de riesgo asociados a la violencia infantil en Yucatán, al permitir detección de patrones más complejos y relaciones no evidentes, como ya lo mencionamos. El objetivo general pues viene siendo caracterizar la violencia infantil, y de esta forma, obteniendo ya esta caracterización, pues ayudar a mejorar la prevención de la violencia infantil. Pues los antecedentes. Primero tenemos que conocer pues tipos de la violencia infantil, tipos de violencia infantil, factores de riesgo que pues digamos conocidos, que ya se han comprobado, y pues las consecuencias de la violencia infantil como tal, ¿no? Pues tipos de violencia infantil ya conocidos, ¿no? La física, pues son golpes, castigos físicos, que impliquen que se lastime físicamente al niño, ¿no? En la psicológica o la emocional, pues como humillación, rechazo, amenazas, intimidación, manipulación también, todo ese tipo de cosas. Pues la sexual, que pues se entiende, vaya, a qué nos referimos. El abuso propiamente, la explotación también, la explotación sexual, el acoso, porque no necesariamente tiene que pasar a más grande el problema para que sea considerado una violencia sexual, ¿no? La negligencia también es considerado un tipo de violencia infantil, negligencia por parte de los cuidadores del niño o niña, o negligencia por parte de cualquier persona que esté cerca, digamos, del niño, que se encargue del niño o niña, como el abandono de cuidados básicos, digamos, viniendo de los padres, ¿no? Y también es considerado violencia infantil pues exponer a los niños o niñas a violencia doméstica entre cuidadores, que se diera el caso, por ejemplo, de que el papá abusa o maltrata de la mamá. Eso es considerado violencia infantil, porque pues los niños lo están viendo y repercute de cierta forma en el crecimiento y en la infancia de los niños, y se busca proteger a los niños de esto. Entonces también es considerado un tipo de violencia infantil. Factores de riesgo.
Aquí los dividí en tres, más adelante explicaré por qué los decidí en tres, pero pues los más comunes en parentales, o sea que vienen digamos de parte de los papás. La crianza inconsistente, el consumo de alcohol y drogas también es un factor de riesgo relevante, porque pues suele haber casos donde el papá o la mamá pues consume drogas o alcohol y esto genera violencia en el hogar. Entonces también es un factor de riesgo ya comprobado por casos reales, ¿no? La violencia doméstica, pues es como ya mencioné también, entre padres o al hermano mayor o casos así, ¿no? También es un factor de riesgo, o que haya habido violencia en el pasado, pues también es un factor de riesgo, que puede existir la probabilidad de que siga habiendo ese tipo de violencia doméstica. Entonces por eso también representa mucha importancia en el caso. Factores de riesgo que podríamos ver en el niño es como aislamiento social, que no les gusta que los toquen o que se acerquen mucho, o que no les guste convivir mucho. Puede ser también un factor de riesgo de que están sufriendo violencia infantil. La inestabilidad residencial, que estén, por ejemplo, cambiando seguido de casa, o también, por ejemplo, que lo estén cambiando seguido de escuela o algo así. Quiere decir que el niño está presentando problemas personales y que hay que investigar más a fondo de por qué se están dando esos problemas, y si tiene algo que ver con algún tipo de violencia que se pueda estar sufriendo propiciadas al niño, ¿no? O niña. Familiares o externos, baja cohesión familiar y pobreza o desestructuración de la familia. También puede ser factores de riesgo que ya pues abarcan más familia ampliada que propiamente la del núcleo familiar, como papás y hermanos, ¿no? Pues las consecuencias son igual ya muy conocidas, creo. Pues estrés tóxico, que altera la arquitectura cerebral, o sea, vivir en constante estrés por miedo a que pues te vayan a agredir, o también en la psicológica, que pues te metan ese miedo aunque no te hagan nada, te genera un estrés, ¿no? Entonces eso también te puede afectar en la adultez. Pues la ansiedad, depresión, muchos tipos de trastornos, también trastornos alimentarios también podría ser. Son consecuencias que puede haber derivadas de la violencia infantil. Dificultades en relaciones interpersonales, con parejas o amigos incluso. Mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, porque al estar tú en constante estrés, eventualmente tu cuerpo lo empieza a manifestar pues con enfermedades. Y pues dificultades académicas y laborales también en la adultez. Por eso es importante pues tratar la violencia infantil desde que se presentan ciertos factores, ¿no? Aquí puse una comparativa de por qué se debería usar minería de datos y no métodos tradicionales. Los métodos tradicionales sí son de muy buena ayuda y han sido los principales que se han usado para investigar este problema. Pero pues también hay que ser conscientes que están surgiendo nuevas técnicas, nuevas formas de investigar y de analizar los problemas y los datos de estos problemas, y pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y en este caso es la minería de datos. Los métodos estadísticos tradicionales, como aquí lo dice, cuentan cuántos casos hay, describen tendencias generales y prueban relaciones entre variables que el investigador ya definió con anterioridad. Entonces es como bastante, digamos, un poco cerrada, se podría decir, la investigación, porque pues es algo que el investigador define. No, digamos, no puedes analizar como que todas las variables
que tienes, sino que agarras y seleccionas una y esa es la que investigas, la que pruebas, digamos. Entonces, pues sus limitaciones es que solo se analiza lo que el investigador sospecha y no se analiza todo. Tendrías que sospechar de todo para poder analizar todo, digamos. Y pues creo que nunca se acabaría si lo hacemos uno por uno, de forma tradicional, digamos. No predicen el riesgo individual de cada niño, como mencionábamos también, que pues cada caso y cada niño que llega a sufrir violencia infantil o que es propenso a sufrir violencia infantil, pues es diferente, puede ser muy muy diferente, puede tener un factor en particular que ya haga su caso totalmente diferente, entonces también es importante verlo. No detectan combinaciones complejas de factores. Puede haber factores que a lo mejor el investigador no consideró que sería obvio, digamos, que sean factores de riesgo de sufrir violencia infantil, entonces, digamos, se desechan y ya no se toman en cuenta, entonces ahí ya se perdió ese grupo de factores, esas combinaciones de factores que son poco comunes o complejas, y pues no es el caso, se busca que también se incluyan ese tipo de grupos, ¿no? Entonces lo que hace la minería de datos es que agarras un volumen grande de datos que considero que en cada estado o en cada país y en todo el mundo se debe tener un volumen grande de datos sobre casos y casos y casos de violencia infantil. Y agarramos esos datos y los procesamos en técnicas de minería de datos para que estas técnicas nos digan qué patrones hay, qué perfiles hay, que nos den qué encuentran en esos datos, sin nosotros decirle necesito esto o algo así, ¿no? Entonces, que nos lancen lo que se ve, digamos. Entonces, nos ayuda a descubrir patrones sin asumir nada. Solo se lo lanzamos y le decimos, digamos, si pudiéramos decirlo, ¿no? Dame lo que encuentres aquí, ¿no? Clasifica también, nos ayuda a clasificar el nivel de riesgo de cada niño individualmente. En este caso lo dividimos en grave, moderado y leve. Entonces eso ya nos ayuda como a plantear mejor las técnicas y hacia qué grupos, como a dar más prevención, y a qué grupos como que no quitarla, pero dejarle menos foco que al que tenemos en riesgo grave, ¿no? Y pues identifica de qué factores combinados predicen el riesgo y maneja simultáneamente decenas de variables, como pues ya lo mencionamos, ¿no? La propuesta y metodología que usé. Primero, seleccionamos el grupo de datos que íbamos a usar. Este conjunto de datos me lo proporcionó el Tribunales Amigables, del cual ya habló la maestra Faride, donde se tienen 3.943 registros, que fueron los que se analizaron, de 30 instituciones educativas diferentes, de escuelas, 30 escuelas diferentes, de 10 municipios diferentes de Yucatán. Características generales del dataset. Es importante conocer tu conjunto de datos, porque esto te va a ayudar para poder hacer el proceso que estaremos viendo más adelante, del descubrimiento de información. Te va a ayudar para llevar ese proceso más fácil, conocer a fondo los datos que tienes y en qué contexto están estos datos. Por ejemplo, mis datos están en el contexto de psicología, es la que ve, digamos, la violencia infantil desde la perspectiva de los niños, o la que lo analiza, digamos. Entonces es importante que yo como investigadora, como no es un contexto en el que yo me mueva normalmente, pues conocer muy bien a fondo, investigar también a qué tal vez se refieran ciertos factores o ciertas palabras, para que se me facilite más el proceso, ¿no?
Las características del dataset vienen siendo que es de niñas, es un conjunto de datos de niñas y niños de 3 a 6 años de nivel de preescolar, de segundo grado y tercer grado. Es un instrumento que se aplicó, un instrumento, digamos, que se respondió, lo respondieron los docentes a partir de observación directa que hicieron sobre sus alumnos, digamos. Y este instrumento tiene 55 ítems originales, digamos, 55 preguntas, digamos, a responder, originales, de las cuales 40 fueron las variables que seleccionamos para este análisis. Yo para el análisis definí 3 segmentos para hacerlo un poco más, para cubrir más todo, digamos, el área. Y lo dividí en 3 segmentos, la base completa de datos, entre ítems o variables que hacen alusión a factores sobre los papás o factores parentales, digamos, como de crianza, tipo de crianza, si consumen sustancias los padres, si hubo violencia doméstica o si hay violencia doméstica, entre otros factores, ¿no? El segmento 2 son factores del niño o de la niña, que son 16 variables, que pues son, digamos, preguntas que van más a si presenta, se le ha victimizado, digamos, o también la conducta del niño, o si es muy aislado. Entonces todos estos factores son como factores que hablan sobre del niño o la niña, y se adjuntaron todas en este segmento. Y el segmento 3, que es el que tiene menos variables, son los que hablan sobre familiares y externos, o factores externos que no tienen como mucho que ver con la familia o con los padres, que es como la cohesión familiar, la desestructuración, entre otros casos, ¿no? También pues se cuenta con 3 variables demográficas de municipio, edad y sexo. Municipio de digamos, donde estudia el niño, la edad del niño y el sexo del niño o niña, ¿no? Y como importante, y para recalcar, los datos sensibles o identificación de los niños o de los maestros se fueron anonimizados para garantizar su confidencialidad y pues que no se difundan de alguna manera inadecuada, ¿no? La metodología de investigación que se usó para este proyecto es la metodología KDD, que cuenta de 5 secciones, digamos, 5 pasos a realizar. El primero es la selección, como ya expliqué, que es seleccionar tu grupo de datos, conocer tus datos y todo como este proceso de definir bien qué datos vas a usar. Luego pasamos al preprocesamiento, que viene siendo cómo limpiar tu base de datos. En mi caso, lo que hice fue eliminar valores anómalos en la parte de edad, porque teníamos datos datos que tenían edad de que 50 años, ¿no? Y como estamos hablando de niños de segundo y tercer grado de preescolar, pues no era lógico, digamos, que hubiera un niño de 50 años, ¿no? Entonces, pues fue limpiar estos datos, eliminarlos, ya que pues no eran muchos, eran muy poquitos. Entonces por eso se pudo usar digamos, la parte de eliminar estos datos, eran muy poquitos, y digamos eso forma parte del preprocesamiento, ¿no? La limpieza textual en nombres de diagnósticos, como también se tiene una variable, digamos, que pregunta sobre si el niño tiene algún diagnóstico médico o algún trastorno o alguna enfermedad, o si ha sufrido de alguna hospitalización, etcétera. Pues había algunos que o estaban mal escritos o que era lo mismo, pero uno estaba abreviado y el otro no. Entonces también pues es limpiar esa parte, ¿no? Y por último, la exclusión de una columna de comentarios. Se tenía una columna para que pues los maestros que estaban respondiendo la encuesta o el instrumento pues dieran comentarios generales sobre el niño y cómo
pues eso ya implica como un trabajo más complejo, fuera de lo que propiamente se quería hacer, pues se decidió mejor excluir esta columna de comentarios, ¿no? Luego pasamos a la transformación de los datos y aquí se hicieron 3 cosas principales. La primera es la agrupación en categorías de 2 variables diferentes. Una es la de principal cuidador. Teníamos muchas variables, como unas 70 yo creo, de principal cuidador, porque pues nos ponía, no sé, papá o mamá, o papá y mamá, o abuelo y mamá, o abuelos y papá, o la tía o la vecina. Entonces, en esos casos, pues para no eliminar como el principal cuidador, se agregó una columna donde se agrupara en categorías esa variable, en 8 tipos diferentes de categorías, para hacer más fácil el procesamiento de los datos, porque pues, al tener muchas categorías iba a ser como un análisis o un análisis un poco más complejo, no iba a haber muchas relaciones tal vez, entonces era mejor dividirlos en categorías. Lo mismo ocurre con los de diagnósticos clínicos. Teníamos muchos tipos de diagnósticos clínicos y muchas combinaciones, porque pues también puede haber un niño que tuviera autismo y TDAH, y otro niño que tuviera nada más TDAH o nada más autismo. Entonces ya son casos diferentes, y pues para no tener este grupo tan variado de variables de diagnósticos clínicos, pues también se dividió en categorías, y aquí se obtuvieron 7 categorías. Por último, se agregó la columna de la variable de municipio, porque en un inicio no la tenía. La agregamos para poder también obtener referencias de qué municipios puede que presenten más riesgo de tener factores de riesgo, digamos, en los niños de sufrir violencia infantil, ¿no? Luego pasamos a la parte de hacer pues propiamente la minería de datos, que es básicamente agarrar y pues pasarlos por el modelo y que nos arroje los resultados, ¿no? Y ya por último, pues la evaluación es evaluar estos resultados, evaluar también las métricas que nos generan estos modelos, según sea el algoritmo. Pues aquí tenemos, no sé, la precisión y otros, los números de clúster, el soporte, la confianza, dependiendo de cada algoritmo, ¿no? Del algoritmo que usemos, que en este caso usé 3. Se usó el J48 con la herramienta de Orange, el K-means con Weka y el a priori también con Weka, ¿no? Que son 2 diferentes. Weka y Orange son 2 diferentes softwares que nos ayudan a proporcionando estas herramientas de minería de datos, ¿no? Para procesar los datos ahí. Se implementó una estrategia de análisis progresivo, o sea, en 2 casos. Primero se analizó la base completa de datos con las 40 variables, así como sin dividir ni nada, las 40 variables como van, para ver como una visión global del fenómeno, como si tenemos todos los datos así como están, ya pues obviamente después del proceso de limpieza y de transformación, pues qué obtenemos, ¿no? Y en el caso 2 ya segmentamos la base de datos, como mencioné anteriormente, en 3 grupos diferentes, y procesar pasar por la minería de datos, digamos, por los algoritmos, cada uno de estos segmentos, y analizar si nos dan como más factores que puedan ser relevantes, o si nos ayuda en algo dividir la base de datos en segmentos, si nos ayuda a tener mejores métricas o mejores casos de factores de riesgo, ¿no? Y una disculpa. Ya después se comparan estos 2 casos, el caso 1 y el caso 2, para ver si nos está ayudando esta estrategia de análisis progresivo, si nos ayuda en algo a hacerla.
Aquí pues les presento a grandes rasgos cómo configuré los algoritmos. Es una parte bastante técnica, pero la puse por si a alguien le interesa cómo indagar en el tema, pero pues igual la voy a tratar de explicar de forma no tan técnica para los que pues no sean del área, ¿no? Pues para el JA48, que es un algoritmo de clasificación, genera árboles de decisión, digamos. Se usó la herramienta de Orange porque genera los árboles de manera muy bonita, digamos, y más entendible a comparación de cómo lo hacía la herramienta de Weka, ¿no? Pues aquí puse la validación, o sea, es decir, de cómo va, pues sí, cómo va a trabajar digamos, el algoritmo, ¿no? La configuración, que pues es cuando se va a parar, cuando va a dejar de buscar más ramas del árbol, cuando la cantidad mínima de hojas que puede llegar a tener el árbol, para que también esto le ayude a saber cuándo va a parar. Y pues la profundidad también, la profundidad máxima, cuántos niveles máximo puedes que tenga, porque si no le pones una profundidad máxima, pues puedes llegar a tener un arbolote, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos que tengas. El de K-means, que es un algoritmo de agrupamiento de tus datos, te los va a ir agrupando, digamos, en pequeños grupitos según cómo encuentre características en cada grupito, ¿no? Si ve que todo este grupito de datos tienen muchos factores comunes, pues los va a hacer aquí en un grupito y te va a decir cuáles fueron los factores que encontró relacionados, ¿no? Y así, dependiendo de cuántos grupos le pidas al algoritmo que te los divida. Yo en este caso le puse en la mayoría, si no estoy mal, que me los dividiera en 5 clusters, o sea, en 5 grupos, así se le llama, clusters, grupos, la base, para la base completa, en el caso de la base completa, ¿no? Pero también podría ser más, esto se determina según cómo tú veas que trabaje, o sea, según cómo veas tus resultados. Si no te está dando lo que necesitas, los grupos que le pusiste, pues le puedes aumentar o le puedes disminuir según tu criterio, ¿no? Luego está el a priori, que es un algoritmo de asociación. Y de asociación es que te da como reglas. Reglas que encontró que se cumplen en el conjunto de datos. Y pues te genera item sets, te da unas ciertas métricas para que tú evalúes qué tan representativas son las reglas que te está generando. Y también pues el soporte y la confianza, ¿no? Luego están los resultados e impacto. Son pues los resultados que obtuve. Pues aquí presento primero el de J48. Permítanme un momentito. Listo, una disculpa por la interrupción, pero ya continuamos. El algoritmo de J48, lo que obtuve, aquí se los muestro como con las métricas que nos genera el modelo, y comparando el análisis de la base completa con los 3 segmentos. Como vemos, tenemos una buena precisión en todos los análisis, en los 4 análisis, pues tenemos arriba del 90%, eso es bastante bueno. Y bueno, vemos que el que mejor precisión tuvo pues fue el análisis de la base completa. Sin embargo, pues los demás tampoco tienen una mala precisión, ¿no?
Luego tenemos que pues las variables raíz, es decir, la variable más determinante, la que encontró que divide mejor los datos, la que está hasta arribita, se le llama variable raíz. En la base completa y en los factores parentales fue crianza inconsistente. En la del niño o niña, de presenciar abuso físico o emocional, y en el de familiares, la cohesión familiar, ¿no? Aquí, digamos, como más específico, los factores parentales fue la crianza inconsistente el factor más discriminante, o sea, la variable que está arriba, la que mejor dividió los grupos de datos, lo que de hecho confirma las teorías que ya existen sobre el desarrollo infantil, ¿no? Tener que un niño lleve una crianza bastante inconsistente, pues puede ser un factor de riesgo de sufrir violencia infantil, lo cual es algo ya confirmado previamente por otras investigaciones, ¿no? Los factores del niño o la niña, la variable raíz fue el presenciar abuso, o abuso físico, emocional u otros, lo que de hecho supera la victimización directa del niño como factor predictivo de llegar a sufrir violencia infantil, lo cual viene a desafiar las creencias que tradicionales o tradicionalmente se tienen sobre cuál es el factor de riesgo en niños o niñas, que desde que nos dé a entender que va a sufrir o sufre violencia infantil, ¿no? Entonces este es un dato que pues nos está indicando que no estamos viendo que también presenciar abuso puede ser incluso más predictivo que la victimización directa del niño. Y los factores familiares, pues la cohesión familiar es más determinante que el tipo de estructura de la familia o el nivel socioeconómico, pues lo cual también viene a indicarnos que no solo los factores tradicionales que se tienen son los que son determinantes, sino también hay más, como en este caso la cohesión familiar, ¿no? Les pasaré a mostrar los árboles que se generan para que conozcan un poquito sobre digamos, el modelo. Aquí vemos cada uno de estas, los que están hasta abajo, son porque pues siguen una línea, ¿no? Digamos, de aquí pasaron acá y luego para acá. Y se lee, digamos, de esta forma, ¿no? Si según la respuesta de esta de aquí, si es la mayoría de las preguntas es sí o no, a menos que sean preguntas sobre el principal cuidador o todos estos datos que mencionamos, pues de acuerdo a la respuesta de esta pregunta, pues te vas para acá o te vas para el otro lado, ¿no? Entonces ya te vas para acá, y si la respuesta, como aquí dice, es sí, te vas para un lado o el otro. Si es no, y pues luego otra vez no. Si es no, te vas para un lado o para el otro, y así sucesivamente hasta que llegas hasta el final, ¿no? Ya que llegas hasta el final, entonces lo interpretas como se cumplió toda esta gama, digamos, de características, y ya tengo yo que este perfil es el que cumple, que tiene un riesgo grave del 100%, y se cumplió en, no sé, ponle tú en 15 casos, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que es un perfil relevante, ¿no? De acuerdo también a la cantidad de datos que tengas. Y también pues aquí ahora lo divide en pues si es de riesgo leve, riesgo grave, o riesgo moderado, ¿no? Y así tenemos el árbol. Este es el árbol de la base completa, creo. No, es del segmento 1. Este es del segmento 2, que como vemos es mucho más grande. El árbol de decisión es mucho más grande. Quiere decir que encontró más perfiles, digamos. Hay una cantidad más variada de información relevante,
en este segmento que en el segmento 1, por ejemplo, que es un poco más chico el árbol, como pueden ver. En el segmento 3 también es más grande que el del segmento 1, pero ahí se va también más o menos parecido al del segmento 2, digamos en términos de qué tan grande está. Si lo acercamos, pues aquí ya no nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí también incluye, ¿no? En que riesgo leve, pues y vivir en Chancom, Canacín o Peto, y se tapan porque se enciman las letras, pero ya en la herramienta sí te despega, digamos, a fondo qué regla siguió para llegar hasta esta rama. Y así. Y contrario a lo que se cree, el de la base completa es más chico, incluso que el del segmento 1, que es el más chico entre segmentos, es mucho más chico. Entonces, digamos que sí nos funciona haberlo dividido en segmentos, porque así nos genera más perfiles de riesgo que tal vez usando la base completa pues no hubiéramos visto, ¿no? Luego, continuando aquí, continuamos con el de Camins, que es el de agrupación. Aquí presenté un caso concreto que es la base completa, pero pues según el segmento que se haya usado, sí lo muestro después, pues es la cantidad de clusters que se llegan a dividir, ¿no? Aquí en este caso, algo relevante sobre la base de datos que yo manejé es que está un poco desproporcionada en el sentido de que tenemos muchos perfiles, muchos datos que son de riesgo leve o moderado, y es muy pequeño el grupo de datos, el grupo de variables datos que son de riesgo grave, lo cual sí limita un poco encontrar los perfiles de riesgo. Lo limita un poco, pero no es propiamente como algo malo, digamos, de ver, porque también nos ayuda mucho ver qué factores buenos en los perfiles de los niños, porque también podemos investigar un poco más en estos factores y digamos los buenos que vimos para el riesgo leve, y también buscar cómo aplicar esto en los de riesgo grave, ¿no? Entonces, pues también no es algo malo, es como un área para mejorar, pero lo podemos ver como que también nos ayuda a entender un poco más el problema. Aquí, como pueden ver, se nota, digamos, este desbalance, porque el clúster 4, que es el único de riesgo grave que tuvimos, es del 4% del total de datos que teníamos. Solo el 4% están en el clúster 4, y pues los demás están divididos en los otros 4 clústeres que son de riesgo leve. En este caso todos los 4, el 0, el 1, el 2 y el 3 fueron de riesgo leve, y solo el 4 fue de riesgo grave. Entonces, como mi objetivo era encontrar perfiles de riesgo grave, entonces tuve que aumentar el número de clústeres hasta encontrar uno que me presentara el de riesgo grave, ¿no? Y lo que obtuve del clúster 4, digamos las características del perfil de riesgo del clúster 4, las características principales fueron la crianza inconsistente más la violencia doméstica activa. Es una característica importante en estos perfiles de riesgo. La capacidad supervisora inadecuada de los padres, o sea, que los papás no sean capaces de supervisar o cuidar de los niños, también es un factor de riesgo de que el niño pueda sufrir violencia infantil. La exposición directa del niño o niña a abuso físico o emocional, pues también es un factor relevante. Estos son perfiles de riesgo de la base completa, por eso van a ver que se combinan los dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Parentales del niño o niña, o de familiares externos.
Baja cohesión familiar más ambiente altamente desestructurado, también como que el conjunto, los dos presentes son un factor de riesgo también. La nula participación escolar de los padres, o sea, que tengan algún evento los niños en la escuela, o que vayan a tener algún festival y los papás no hayan pagado para que el niño participe, o estas cosas que tengan que ver con eventos en la escuela, que no participen los papás, también es un factor de riesgo representativo, lo cual que incluso para algunos no podría ser, o sea, no sería lógico que sea un factor de riesgo, pero pues aquí nos está mostrando que hay que prestarle un poco de atención a esta parte, ¿no?, de la participación escolar. La estructura familiar extensa, por ejemplo, que en casa vivan no solo los papás y hermanos, sino también la abuelita, el abuelito, la tía, la prima, o sea, que sea una casa con familia extensa viviendo en ella, digamos. También puede ser un factor de riesgo porque no solo puede ser por estar todos juntos y así todo bonito, ¿no?, sino también puede ser porque, no sé, alguna reorganización por crisis en la familia extensa también puede ser que sea el motivo por el cual la estructura familiar es la extensa, ¿no? Y eso también pues llega a representar algún factor de riesgo para los niños. Y por último, concentración geográfica en el municipio de Tizimín. Este clúster nos arrojó que es común, digamos, en este grupo, que el que estudies o seas de Tizimín, quiere decir que es probable que los niños y niñas sufran de violencia infantil, ¿no? Obviamente no es así solo que se cumpla eso, sino que pues también se cumpla todo lo demás. Pero entonces esto nos ayuda a identificar que tenemos que proporcionar como más prevención o ayuda en el municipio de Tizimín, digamos, para no estamos ya diciendo que el Tizimín es el problema, sino que esto nos va a ayudar a pues abarcar todos los casos que se puedan presentar de riesgo, incluyendo las características que estamos viendo. Y también no tiene nada de malo pues prevenir en general, aunque no tengan las características que estamos viendo aquí, ¿no? Por último, pues se encontró un patrón de todo o nada, es decir, que o tenemos todos los factores de riesgo o no los tenemos en su totalidad. Están completamente presentes o están completamente ausentes. Es muy poco común que se encuentren situaciones intermedias donde están algunos sí y algunos no. No es común que suceda, digamos, al menos en estos datos. Entonces, es decir, se entiende que la presencia de un factor va a escalar rápidamente a la presencia de todos los demás y en consecuencia pues tener el riesgo grave. De ahí viene el hecho de que aunque tengamos solo uno y no tengamos todos los factores de riesgo, pues es importante que desde que ya tenemos uno, prevenir para que pues no lleguemos hasta al punto alto de riesgo, que viene siendo pues ya sufrir una violencia más fuerte, digamos, ¿no?, la que se tenía al inicio y que se pudo haber prevenido, ¿no? Luego tenemos, pues aquí les presento las métricas del análisis de los 4 casos, la base completa y los 4 segmentos. Solo el segmento 1 fue el que se necesitó de 5 clusters, los demás fueron de 4. No sé, algo me falló ahí, creo. Pero bueno, los 4 casos, no hubo más de 5 clusters en cualquiera de los 4 casos. Fue 4 o 5 clusters por cada uno. Pues el bajo riesgo fue, como podemos ver aquí, lo que les decía del desbalance. Representa un alto porcentaje de los datos que se tenían. En la base completa, pues el 96% de los casos. Y así en los demás, ¿no?
digamos el más bajo fue el del segmento 3, pero pues sigue siendo alto el desbalance que hay. Los clústeres de alto riesgo en los 4 casos fue de 1, y el alto riesgo, el clúster de alto riesgo pues fue del 4, 3 o 6% de los datos que se tenían. Puntaje máximo es un ítem que se tenía de la base de datos, que nos ayudaba a definir si era de riesgo grave o riesgo leve. Si se tenía un número alto, como podemos ver del 16.21, 16.36, 16.85, representa un riesgo grave. Si lo tenía como menor, de que 10, 9 por ahí, más o menos, era un riesgo leve o moderado. Pues aquí los factores de riesgo recurrentes, en el segmento 1 nos decía que la violencia doméstica, el segmento 2 el presenciar abuso, y el segmento 3 nos decían que la desestructuración ambiental, o sea, del ambiente en el que se mueve el niño, digamos, el ambiente familiar, la desestructuración de este también es un factor de riesgo recurrente. Y también vemos que la inestabilidad es un agravante de la situación. En el segmento 1 tenemos la separación o divorcio de los padres. En el segmento 2 tenemos los cambios frecuentes de casa, y en el segmento 3 la baja cohesión familiar. Entonces también la inestabilidad representa un punto que agrava la situación y podría elevar las cosas a sufrir violencia infantil de los niños o niñas. Finalmente tenemos el algoritmo de a priori, y su análisis comparativo, que pues este algoritmo lo que hace es generar reglas, ¿no? Aquí se me hizo más notorio lo del desbalance de la base de datos que tenía, el riesgo leve y grave, porque pues no me generó reglas que predigan el riesgo grave, me predijo más reglas, pero no que tuvieran el riesgo grave, lo cual pues sí lo podríamos ver como una desventaja, pero también como algo bueno, porque podemos agarrar estas reglas que nos de riesgo leve, digamos de buen cuidado, o cosas buenas que se hicieron, digamos, pues para estudiar qué es lo que tienen estas reglas que podamos aplicar en perfiles de alto riesgo, ¿no? Pues aquí vemos la comparativa en los item sets, la base completa, analizando la base completa, generé más item sets, o sea, en comparación con las demás, los otros 3 segmentos que generaron poquitos. El que más generó fue el de el niño y la niña. Y lo que nos indica el que tengamos menos ítems en los segmentos, quiere decir que se están perdiendo significativamente los patrones. O sea, estamos encontrando muy poquitas reglas, entonces sí nos favoreció el que hayamos usado el análisis de la base completa, porque así tenemos una más grande variedad. Pues en particular lo que nos llama atención en el análisis de segmentos parentales, de factores parentales, es que a pesar de tener menos variables en comparación con los factores del niño o la niña, que creo que aquí lo escribí mal, una disculpa, pero tenemos 318 ítems en el segmento de factores del niño o la niña, y nos está generando 3 veces más que en los otros 2 segmentos. O sea, nos está diciendo que estos factores son relevantes. Hay también que hay más variedad, más calidad de los datos en este conjunto de factores del niño o la niña, ¿no? Y también otro punto a destacar es que solamente el segmento 3 requirió de 2 ciclos y un soporte reducido, porque pues tenemos menos variables, tenemos solo 5,
y también demuestra que hay una menor densidad de patrones frecuentes en este segmento, entonces nuevamente nos favorece el haber usado la base completa, ¿no? Y los otros dos segmentos también, para ayudar a complementar. Impacto e implicaciones prácticas y geográficas. Los patrones geográficos, pues como ya les mencioné a Tizimín, concentra en repetidas ocasiones, no solo en un algoritmo, en otros algoritmos también. Representa sistemáticamente casos de alto riesgo en varios segmentos y en varios algoritmos, lo que pues nos indica que tenemos que prestarle atención, especial atención a niños y niñas del municipio de Tizimín, lo que también de hecho sugiere factores sociocontextuales, económicos o culturales que puedan estar como siendo relevantes para determinar el nivel de riesgo de sufrir violencia infantil de los niños y niñas de estos municipios o lugares donde se encuentren viviendo o estudiando, ¿no? Humana y Peto sobresalen como perfiles de menor riesgo, lo que pues nos indica que están teniendo como prevención o técnicas de prevención buenas o algún tipo de cultura o al ambiente sociocontextuales o económicos que deberíamos de como estudiar para ver cómo podemos tener estas mismas características en los demás, ¿no? Los demás municipios. Posibles factores protectores locales, como les mencionaba, que es esto de que pueden estar presentando en un Humanipeto. Y la variable municipio fue discriminante en los 3 segmentos de análisis, que así que pues sí está siendo bastante relevante el municipio para la detección de nivel de riesgo. Implicaciones prácticas para docentes y profesionales, pues 3 señales de tamizaje rápido. Por ejemplo, como ya notamos que la crianza inconsistente, presenciar abuso o baja cohesión familiar, pues son factores relevantes del riesgo. Pues una vez que se detecte uno de estos factores, pues actuar en el instante y así se ayuda a prevenir mejor, ¿no? Y si las 3 están ausentes, entonces pues tenemos un riesgo leve, pero sin embargo también es monitorear la situación y no asumir que en automático ya, solo porque estos 3 están ausentes, ya no sufre de violencia infantil, entonces hay que seguir monitoreando aunque no se tengan estos factores. Para instituciones educativas, capacitación del personal educativo, de los docentes, para detección temprana, ayudar a que puedan ellos identificar ciertas actitudes o comportamientos o factores en los niños y niñas que nos ayuden a pues prevenir mejor la violencia infantil. Y en este caso, por ejemplo, ayudarlos a que sepan cómo identificar que un niño está pasando, lleva una crianza inconsistente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también instrumentos sensibles e indicadores no visibles desde el aula. Por ejemplo, también se pueden usar los árboles de decisión, se pueden usar también para pues ayudar a crear algún instrumento que nos ayude a decir si el perfil del niño que tenemos, aproximadamente lo que conozca el maestro, pues si cumple con algún tipo de riesgo, de sufrir algún riesgo grave de violencia infantil, ¿no? Y para políticas públicas, intervenciones territorialmente diferenciadas basadas en evidencia local yucateca, es decir, pues, por ejemplo, en este caso que identificamos que en el Tizimín se concentran varios casos de alto riesgo, pues intervenir en Tizimín particularmente en comparación de los demás municipios, que no quiere decir que no se intervenga en estos municipios, pero concentrarnos un poquito más en Tizimín, que nos está diciendo aquí que tiene una alta concentración de casos de riesgo alto. Conclusiones, pues llegamos a la conclusión que se cumple la hipótesis que se planteó en un inicio, porque logramos caracterizar la violencia infantil y también sacar pues factores que probablemente no se hubieran podido obtener
mejor un análisis tradicional. Pues aquí pues algunos de los datos como más relevantes que se obtuvieron de los análisis que ya mencioné: de la crianza inconsistente, el patrón de todo o nada, presenciar abuso, la estructura familiar. La estructura familiar relacionada al riesgo grave, lo que contradice lo que se creía, ¿no? Y que no se vea como un factor protector, sino como también un posible factor de riesgo. Y pues el más, digamos, llamativo, pues la concentración en TICIMIN, ¿no? De riesgo alto. Las aportaciones de la investigación, como pues metodología, es el marco integrador de usar estos 3 algoritmos para el análisis multidimensional de algún problema social. Es una aportación también. El enfoque del análisis progresivo, o sea, es usar la base completa, pero también usar los segmentos dependiendo del problema social que estemos investigando, ¿no? La primera caracterización cuantitativa de violencia infantil en preescolar en Yucatán, pues, se está haciendo aquí con la minería de datos. Y perfiles de riesgo diferenciados con variables discriminantes específicas, o sea, perfiles bastante específicos que nos ayuden a considerar factores que tal vez no estábamos considerando antes. Y pues en la práctica se espera que también sirva para que se genere algún tipo de sistema de alerta temprana en contextos educativos, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente. Las limitaciones, pues, como mencioné también anteriormente, pues lo del el desbalance del riesgo leve, que no necesariamente es un sesgo poblacional, sino que puede reflejar la sensibilidad de los ítems. O también puede tener que ver la perspectiva del docente, que fue el que respondió el instrumento de investigación. Y situaciones de violencia encubierta en el hogar también puede ser que haya interferido con obtener un poco más de datos sobre los perfiles de riesgo grave. Y en consecuencia, pues a priori el algoritmo de a priori no pudo identificar reglas predictivas de alto riesgo, pero como ya les mencioné, no representa algo malo propiamente esto, ¿no? Líneas de trabajo a futuro es pues modelos específicos por municipio, explorar otros algoritmos de minería de datos o de inteligencia artificial, como los 3 que puse aquí, para los que les interese un poco el área. Replicar el estudio para primaria y niños o niñas en etapa de adolescencia también sería algo relevante, porque pues no solo los niños de preescolar pueden sufrir violencia infantil, incluso puede ser que en preescolar pues no sufras de violencia infantil, pero también puede ser que un poco más grande, ya estando en primaria o en la adolescencia, pues sí. Entonces también es importante y relevante estudiar esta parte, ¿no? Y pues también ampliarlo a otros estados, hacer este mismo estudio, pero para otros estados que no sean Yucatán, también podría ser de gran ayuda para abarcar más la prevención de violencia infantil. Y otra vez desarrollar un sistema de alerta temprana integrado, también con ayuda de los árboles de decisión, para las instituciones educativas o en partes del gobierno que se encargan de la protección infantil, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, sugerencia, lo que deseen me pueden comentar.